Bien, de aquí sacábamos la cantidad que el monopolista tenía que producir. ¿Vale? De igualar ingreso marginal igual a coste marginal, de ahí va a salir Q, la cantidad. Vale. Entonces, el monopolista decide la cantidad, pero luego el precio no lo decide él, el precio ya luego lo decidirán los compradores. O sea, el productor, decíamos, no puede decidir unilateralmente qué cantidad va a vender y a qué precio lo va a vender. No, porque claro, está también la voluntad de los otros, ¿no? Del otro lado, que son los compradores. Entonces, nosotros aquí vamos a suponer que el monopolista decide la cantidad que va a producir, la que él ve que es la que le va a dar el máximo beneficio, pero luego el precio lo pondrá la demanda. ¿Vale? Entonces, como te van a dar una función de demanda donde P, el precio, depende de Q, pues una vez que tengas calculada Q, la cantidad, te vas a la función de demanda donde P, el precio, depende de la cantidad, sustituyes allí la cantidad y entonces sabrás el precio que cobrará el monopolista, ¿vale? Y así es como se determina precio y cantidad en monopolio. Bien, vale, pero no podemos dejarlo así sin más, porque podría ocurrir, a pesar de que fuera un monopolio, podría ocurrir que este monopolista tuviera pérdidas. Si hay beneficios no hay problema, claro que produce, por supuesto, pero ¿y si hay pérdidas? Porque el hecho de que sea solo una empresa y sea un monopolio y tenga poder de mercado no quiere decir que va a tener beneficios siempre, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, hay que ver ahora la segunda decisión. Esto era para máximo beneficio, ingreso marginal igual a coste marginal, pero ahora viene la decisión de qué hacer, producir o cerrar. Vale, pues para la decisión de producir o cerrar, esto ya es lo mismo que en competencia perfecta, que lo que viste en Si estaba igual que B, entonces se mantenía y si un poco producía menos de... Ah, no, seguía algo abierto. Si era menos que beneficio, seguía produciendo. Si era... A ver, Sí, me acuerdo ahora. vale, Seguía vamos a ver. Era, si el beneficio es positivo, si obtiene beneficio extraordinario, Sí. esto va a ocurrir cuando el precio que cobra en el mercado, es mayor que el coste total medio. Si el precio que cobra por cada unidad es más que el coste de producir cada unidad, bueno, pues obviamente tiene beneficio, ¿no? Lo que ingresas por cada unidad es mayor que el coste, beneficio. Vale, entonces produces. Vale, pues lógico, si tienes beneficios extraordinarios, pues vas a producir. Significa que estás ganando más de lo que podrías ganar en otra actividad, entonces produces, por supuesto. Vale, pero por ejemplo, si el beneficio es cero, el beneficio cero va a ocurrir cuando el precio que cobras es igual al coste total medio. O sea, lo que cobras por la venta de cada unidad es igual que lo que te cuesta a ti producir cada unidad. Vale, entonces, ¿qué haces? ¿Produces o cierras? Bueno, pues igualmente produces, porque beneficio cero significa beneficio extraordinario cero, es decir, no obtienes un beneficio mayor del que podrías obtener en otro sitio, es decir, estás ganando lo mismo que podrías ganar si te dedicaras a otra actividad. Por lo tanto, quiere decir que sí que estás obteniendo un beneficio, pero es el beneficio normal que podrías tener en otro sitio. Por lo tanto, beneficio extraordinario no tienes. ¿Vale? A eso se refiere con beneficio cero. Entonces, igualmente, Pero produce. no se refiere también que cubrías gastos fijos y largos. Costes fijos y costes variables, claro. Eso. Pero dentro de los costes variables se metía como un coste, o costes fijos, me da igual, dentro de los costes se metía el beneficio normal que podrías obtener si te dedicaras a otra cosa. Vale. Eso se ha metido como un coste ya. Entonces, cuando tú dices que cubres todos los costes, los fijos y los variables, estás diciendo que estás cubriendo también ese beneficio normal que podrías obtener en otro sitio. ¿Vale? Bien, entonces aquí la duda está si el beneficio es negativo, si te salen pérdidas. Entonces es donde ahí tienes que pararte a pensar, ¿vale? Porque pérdida significa que estás ganando menos de lo que podrías ganar si te dedicaras a otra actividad, ¿vale? Estás ganando menos. Entonces aquí, desde luego a largo plazo, que no tienes ningún factor fijo, te vas, o sea, lo dejas, ¿vale? Pero a corto plazo, bueno, pues a corto plazo resulta que hay unos costes fijos. Entonces aquí pueden pasar tres cosas, ¿vale? Bueno,
Antes de eso, si tienes pérdidas, significa que el precio que estás cobrando es menor que el coste total medio, ¿vale? No cubres todos los costes, no cubres todos, ¿vale? Bien, entonces pueden pasar tres cosas. Que cubres los costes variables, es decir, que el precio que estás cobrando es mayor que el coste variable medio. Eso quiere decir que con lo que tú ingresas por las ventas cubres todo el coste variable y algo más. El coste total no, ¿vale? Pero sí cubres los costes variables. En ese caso produces. Eso es lo que estaba diciendo antes. Sí. ¿Vale? Aunque no cubre todos los costes, porque el precio es menor que el coste total medio, pero al menos sí cubres los costes variables, por lo tanto, produces. No. Eso significa que si pierdes, pierdes menos que el coste fijo. Vale, segunda opción, que el precio justo sea igual al coste variable medio. Eso quiere decir que justo cubres el coste variable. Es decir, pierdes el coste fijo. Tu pérdida es igual que el coste fijo. Eso significa que te da igual producir o cerrar, te da lo mismo, porque si tú a corto plazo cierras, no tienes ingresos, no tienes costes variables, que has cerrado, entonces no tienes ningún coste variable y tampoco tienes ingresos. Pero los costes fijos los sigues teniendo a corto plazo, entonces habría una pérdida igual que el coste fijo, ¿vale? Cuando el precio es igual al coste variable medio, la pérdida que tienes coincide justo con el coste fijo y entonces estás indiferente, te da igual producir o cerrar, te da igual producir o cerrar porque hagas lo que hagas, el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Indiferente. Vale. Vale, y por último, que el precio sea menor que el coste variable medio. Vale, eso quiere decir que no cubres los costes variables, por supuesto los fijos tampoco, ¿vale? Entonces pierdes más que el coste fijo, estás perdiendo más que el coste fijo. Ahí cierra. Vale. ¿Vale? O sea que aunque sea un monopolio, no quiere decir que vaya a tener beneficios. Si lo tiene, perfecto, produce, lógicamente, ¿vale? Pero si tiene pérdidas, cuidado, hay que mirar si esas pérdidas son mayores o menores que el coste fijo. Si justo pierdes el coste fijo es cuando te da igual, producir o cerrar te da lo mismo. Pero en el primer caso que decíamos que producía, era cuando la pérdida que tenías era más pequeña que el coste fijo. Bueno, pues si pierdes menos que el coste fijo, prefieres seguir produciendo, porque si cierras pierdes coste fijo. Entonces, si estás perdiendo menos, pues continúas produciendo a corto plazo, ¿eh? A corto plazo. ¿Y cuando cierras? Pues al revés, cuando la pérdida es mayor que el coste fijo. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Vamos a las gráficas entonces. Vamos a ver gráficamente estas situaciones, cómo las podemos ver en un gráfico. Vale. Vamos a dibujar primero la demanda, el ingreso marginal y el coste marginal, que es lo que yo necesito para ver la cantidad que va a producir y el precio que va a cobrar. Entonces, en los ejes, ya sabes, en el eje horizontal mides la cantidad, en el eje vertical el precio, el ingreso marginal, el coste marginal y el coste total medio y el coste variable medio. Yo voy a representar todo esto, ¿vale? Precio, que es la demanda, ingreso marginal, coste total medio y coste variable medio. Todo eso, esas curvas las voy a dibujar todas en el mismo gráfico. Venga, empiezo entonces por la curva de demanda. La demanda siempre suele ser una línea recta. En tu caso, no digo que la realidad sea así, pero bueno, en tus ejercicios serán demandas lineales. Esa demanda te dice para cada cantidad cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar el comprador, ¿vale? P, precio, es una función que depende de Q. Esa es la curva de demanda. Vale. El ingreso marginal. Si la demanda es una recta, el ingreso marginal es una recta también. Salía del mismo punto en el eje vertical, el mismo punto que la demanda, pero luego cortaba al eje horizontal, al de la cantidad,
justo en el punto medio, en la mitad de donde cortaba la demanda. Eso es lo del año pasado, ¿no? Es lo mismo. Sí, 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 se me acuerdo, eso me suena. O sea, no me acuerdo muy bien, pero que sí me suena. vale, esto es ingreso marginal. Justo en la mitad, ¿eh? Vale. Donde corte la demanda, pues el punto medio. Vale, demanda e ingreso marginal. Vale, vamos con los costes. Primero voy a dibujar el coste marginal, que es el que me interesa para ver la cantidad y el precio. Vale, pongamos que esto fuera el coste marginal. Entonces, para decidir la cantidad, hemos dicho que la condición para maximizar el beneficio era que el ingreso marginal Igual a coste. fuera igual al coste marginal. Entonces buscamos el punto donde se corta ingreso marginal con coste marginal, que sería ahí. Vale, Pues ahí ese punto es el que me determina la cantidad. vale. Vale, le pongo M porque es la cantidad que produce el monopolista, ¿vale? Donde el coste marginal corta con el ingreso marginal. Vale, esa es la cantidad que el monopolista decide producir. Vale, y ahora, ¿qué precio cobra? Hemos dicho que el precio no lo pone el monopolista, que el precio lo pone la demanda. O sea, que tú te coges esa cantidad, te la llevas a la demanda y miras a ver qué precio está dispuesto a pagar la demanda. Entonces subimos para arriba hasta la curva de demanda y vemos que la demanda para esa cantidad está dispuesta a pagar este precio. Vale, pues ese es el precio que pone el monopolista. Este punto de aquí, esto es el equilibrio del monopolista, el que te dice precio y cantidad. Vale, entonces fíjate, donde el ingreso marginal te ha cortado con el coste marginal, o sea, el punto ese que hemos marcado abajo, eso es lo que te determina la Q, ¿vale? Y luego ya P es la demanda, es el precio, el que tienes que sustituir ahí para sacar P. Vale, en ese equilibrio del monopolista, en ese punto, el monopolista que tiene beneficios o pérdidas. Para saber si tiene beneficios o pérdidas, tienes que dibujar la curva de coste total medio, a ver cuál es el coste total medio para esa cantidad, si es mayor que el precio o si es menor que el precio. Entonces, claro, aquí pueden ocurrir varias cosas. Yo te voy a representar primero la situación en la que es un monopolista que tiene beneficios extraordinarios, ¿vale? Si tiene beneficios extraordinarios, ¿qué significa? Que para esta cantidad el coste medio tiene que ser menor que el precio. Entonces lo voy a poner para esa Q, el coste medio que pase por debajo del punto de equilibrio, por ejemplo, por ese punto verde, ¿vale? Entonces el coste total medio pues es una U decreciente hasta que corta el coste marginal, ahí tiene el mínimo y de ahí ya crece. Esto sería coste total medio. Como lo he dibujado por debajo del precio, por debajo del punto de equilibrio, entonces el coste total medio es menor que el precio. ¿Vale? Vale, entonces, ¿cuál es el beneficio del monopolista? Porque claro, como el precio es mayor que el coste total medio, aquí hay beneficios. Vale, pues en el gráfico, ¿dónde veo el beneficio? Vale, pues fíjate, el ingreso total es precio por cantidad. El ingreso total sería, mira el precio donde está, aquí arriba, y mira la cantidad donde la tienes, QM, pues precio por cantidad es el área del rectángulo, base por altura, la base es la cantidad, la altura es el precio, ese rectángulo azul, eso es el ingreso total. ¿Vale? P por Q. Pongo aquí, beneficio es igual a P por Q, que es el área del rectángulo azul. ¿Vale? Y ahora a eso hay que restarle el coste. Menos el coste total. Vale, ¿y cuál es el coste total? Bueno, yo aquí no tengo coste total, pero tengo coste total medio. Coste total medio está aquí a esta altura. El coste total medio es lo que me cuesta cada unidad. Bueno, pues si yo multiplico coste total medio por Q, ya tengo el coste total. ¿Vale? Lo que me cuesta cada unidad multiplicado por el número de unidades. Entonces, este rectángulo verde de aquí abajo es el coste total.
Bueno, pues restamos el rectángulo azul, que es el ingreso, menos el rectángulo verde, que es el coste total, pues la diferencia sería el beneficio extraordinario. Ese sería el beneficio del monopolista. ¿Y dónde está el coste total medio? Ahí está el mismo línea del beneficio cero. No, el beneficio cero sería si el precio y el coste total medio estuvieran a la misma altura, pero el precio aquí está más alto. Vale. ¿Vale? Entonces el beneficio es ese área de ese rectángulo que está entre el ingreso total, o sea, entre el precio y el coste total medio. Como el precio es más alto, pues beneficio. Vale, aquí como hay beneficio, obviamente produce. ¿Vale? Cubres el coste total, por lo tanto, si cubres el coste total, está claro que cubres el coste variable también. ¿Que quieres dibujar el coste variable? Pues vamos a dibujarlos, pero bueno, el coste variable en este caso ya me importa menos. El coste variable es una curva, también en forma de U, que va por debajo del coste total, que corta el coste marginal y ahí tiene el mínimo y luego sube para arriba. Coste variable medio. Pero bueno, ahora para esta cantidad el coste variable medio estaría aquí, coste variable medio, pero ya digo, en este caso, pues bueno, como el precio está por encima del coste total medio, hay beneficio, pues el coste variable medio me da un poco igual. Vale, pues esta sería la situación de un monopolista con beneficio extraordinario. ¿Vale? Y el beneficio sería el área de ese rectángulo. Vale. Vamos a dibujar ahora una situación en la que tuviera beneficio cero. O sea, otro gráfico de un monopolista, pero ahora con beneficio cero. Vale, empiezo siempre con la demanda y el ingreso marginal. Vale, entonces tengo aquí la demanda que me representa el precio, es lo mismo que el precio. Tengo el ingreso marginal. Vale, el eje horizontal ya sabemos que mide la cantidad y en el eje vertical medíamos todo lo demás. Precio, ingreso marginal, coste total medio y coste variable medio. Vale, ya tengo las dos primeras, la del precio y la del ingreso marginal. Vale, ahora hacemos coste marginal. En forma de U. Vale, pues vamos a ver la cantidad que producimos. Y hemos dicho que para maximizar beneficio teníamos que producir donde el ingreso marginal fuera igual al coste marginal. Eso es lo que nos va a determinar la cantidad que produce el monopolista. Vale, pues donde se corten las dos curvas. Esa es la producción del monopolista. Vale, marcamos ahora entonces el precio. Con esa producción tenemos que ir hasta la curva de demanda para ver el precio que están dispuestos a pagar los compradores. Entonces, con esa cantidad subimos a la demanda y ese será el precio que va a cobrar el monopolista. Y hemos dicho que este punto sería el equilibrio del monopolista.
coste total medio, ¿no? Eso es. Ahora vamos a ver el beneficio o pérdida. Vale, he dicho que quiero beneficio cero, ¿no? Para que el beneficio sea cero, beneficio igual a cero, el precio tiene que ser igual al coste total medio. Yo sé que la curva de coste total medio tiene forma de U, ¿vale? Pero si justo para la producción QM el coste total medio tiene que ser igual al precio, significa que el coste total medio justo pasa por el punto de equilibrio. Es tangente a la demanda en ese punto de equilibrio. O sea, es tangente, justo toca ahí, pero sin cortar a la curva de demanda. Entonces decrece, tangente en ese punto y luego ya crece. ¿Vale? Para que así en esa producción el coste total medio y el precio son iguales. ¿Vale? Y ahora el Vale, ahí el beneficio es cero porque mira, el área del ingreso total y del coste total son iguales. El ingreso total era precio por cantidad, entonces el precio está aquí, multiplicas por la cantidad, QM, y el ingreso total es el rectángulo azul. Ese es el ingreso total. Claro, ¿y el coste total qué sería? Pues el coste total medio, o sea, coste por unidad, que es igual que el precio por Q. Claro, entonces el rectángulo es el mismo. Por eso el beneficio es cero. El ingreso total y el coste total son iguales. Vale, entonces estaba la duda y decíamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Producir o cerrar? Yo antes que te he dicho que si el beneficio era cero, ¿la empresa qué hacía? da igual, daba igual. No. A ver, seguía cubriendo los gastos fijos, o sea, Cubre todos los eso, costes, variable, todos. eso, Entonces sigue produciendo. sigo produciendo, pero Claro, porque ten produciendo en cuenta, para produciendo otro producto, o sea, daría igual, o sea, producía lo mismo. claro, claro, tendría el mismo beneficio. Tú ten en cuenta que si cierras, pierdes los costes fijos. Ya. Aquí estás produciendo y no pierdes nada. Entonces sigues produciendo. ¿Vale? Bien. Vamos a dibujar entonces el coste variable medio, que es el último que nos queda por dibujar. Coste variable medio, pues sale del mismo sitio que el coste marginal, decrece hasta que corte al coste marginal y luego de ahí ya creciente. Coste variable medio. Vale, pues para esa producción QM, el coste variable medio, para esa producción sería este. Entonces, compárame el precio, PM, con el coste variable medio. ¿Ves que el precio es mayor? ¿Cubres entonces los costes variables? Sí. Por lo tanto, ¿produces? Sí. ¿De acuerdo? Como el precio es mayor al coste variable medio, produce. Aunque el beneficio sea cero, da igual. Si cerrara, perdería los costes fijos. Entonces prefiere perder cero en lugar de perder costes fijos. Entonces, muy importante, cuando un monopolista tiene beneficio cero, ¿dónde está situado? Pues en un punto donde el coste total medio es tangente a la demanda. Toca a la demanda sin cortarla. Entonces, fíjate, la demanda es decreciente, ¿no? Va hacia abajo, tiene pendiente negativa. Y el coste total medio también es decreciente. ¿Lo ves? Esto es distinto a la competencia perfecta. Porque competencia perfecta, la empresa tenía beneficio cero, también cuando precio era igual al coste total medio, pero ese punto estaba en el mínimo del coste total medio. En competencia perfecta, para beneficio cero, el precio tendría que haber estado ahí, en el mínimo del coste total medio. Sin embargo, en monopolio no. En monopolio está en un punto decreciente del coste total medio, porque como la demanda es decreciente, el coste total medio tiene que serlo también. ¿Entendido? Competencia perfecta, lo que pasaba era que la demanda, el precio era horizontal. Por eso el beneficio cero era en el mínimo del coste total medio, pero aquí no. Porque la demanda no es horizontal, la demanda va hacia abajo.
Entonces el coste total medio, que es tangente, tiene que ir hacia abajo también. ¿Vale? ¿Se ve la diferencia? Vale, aquí tienes entonces beneficio cero, pero a corto plazo continúas produciendo. Vale, y vamos a ver el caso de pérdidas. Un beneficio negativo. Si el beneficio es negativo, aquí es donde se podían plantear varias situaciones, ¿vale? Si es negativo, o sea, si tiene pérdidas, puede seguir produciendo, puede cerrar o puede que le dé lo mismo, que esté indiferente entre producir o cerrar, ¿vale? Bueno, vamos a dibujar primero la situación de pérdida. Vale, entonces empezamos con la demanda. La demanda, que es lo mismo que el precio. Vale, en el eje vertical, precio, ingreso marginal, coste total medio y coste variable medio. Todo eso es lo que vamos a representar. Entonces, la demanda, que es el precio, y ya está. El ingreso marginal, pues fácil. Si tengo la demanda, el ingreso marginal sale del mismo sitio, pero corta en la mitad en el eje horizontal. Vale, y coste marginal en forma de U. Ahí. Vale, con esto, solo con esto ya abarcamos cantidad y precio. ¿Vale? Vamos a marcarlo ya y luego dibujamos las curvas de costes medios. Entonces, la cantidad donde el coste marginal corta el ingreso marginal. Esta es la producción del monopolista. Pero luego el precio que va a poder cobrar el monopolista no lo determina él, sino que lo determina la demanda de los consumidores. Entonces vamos a la demanda para ver qué precio estarían dispuestos a pagar los consumidores por esa cantidad. Y ahí tenemos el precio del monopolio. Y el punto de equilibrio, precio-cantidad, ahí lo tienes. ¿Vale? Esto es igual siempre, este es el punto de partida. Ahora colocamos los costes medios y ahora es donde vamos a ver pues, si tiene beneficios, pérdidas. Pero claro, si quiero que tenga pérdidas, el coste total medio, ¿por dónde lo tengo que dibujar? Em, ¿Por encima del precio, por debajo del precio o justo en el precio? Debajo de precio. Si el coste total medio pasa por debajo del precio, significa que el coste total medio es menor que el precio, o sea, me cuesta menos que lo que cobro. Entonces, ¿tengo pérdidas? Si mis costes son menores que los ingresos, No, no, tendría beneficio. eso es. O sea, encima de cantidad. O sea, Por encima, el coste total medio, hazlo por encima de la demanda, decreciente, creciente, coste total medio. Así, si tú lo dibujas por encima de la demanda, quiere decir que para esta cantidad, mira el coste total medio donde te queda. Te queda por encima del precio. Mm. Entonces, como cada unidad te cuesta más que el precio que tú estás cobrando, pues claro, pierdes dinero. ¿Cuál sería el área de la pérdida? ¿Podrías decirme? La pérdida sería el por que sube desde precio medio a coste total medio, el cuadradito ese. Eso es. Precio medio no, le he puesto la M de monopolio, el precio del Esa monopolio, monopolista sí. hasta el coste total medio. Vale, eso sería la pérdida. Beneficio o pérdida, en este caso pérdida porque el coste supera a los ingresos. Si el coste estuviera por debajo, pues sería beneficio. ¿Vale? Entonces esto sería la pérdida. Vale, o sea, si el monopolista produce esa cantidad, pierde. O gana menos, vamos, de lo que podría ganar en otro sitio. Vale, entonces ahí es donde se nos planteaban las dudas de qué hacer. ¿Producimos o cerramos? Y había tres posibles soluciones. Venga, ¿por dónde tendría que dibujar el coste variable medio para que produzca?
el coste variable tendría que ser mayor o menor que el precio para que produzca. Menor, ¿no? Claro. Entonces, para que este monopolista, aun teniendo pérdidas, su decisión sea, bueno, pues sigo produciendo, sería en el caso de que el coste variable medio pasara por encima, perdón, por debajo del equilibrio. Entonces sería por ahí debajo, creciente, así, decreciente hasta que corta el coste marginal y luego creciente. Vale, pues para la producción del monopolista el coste variable medio estaría aquí a esta altura. Este sería el coste variable medio. Por lo tanto, produce. ¿Por qué? Porque el precio supera al coste variable medio, es decir, los ingresos cubren todo el coste variable y todavía le sobra. ¿De acuerdo? Vamos a marcar que hasta ahora no lo hemos hecho porque nos daba igual, porque no había pérdidas, pero ahora que hay pérdidas sí que me puede interesar. Vamos a marcar aquí el coste fijo. ¿Cuál sería el coste fijo? Coste El coste fijo coste variable más el arriba, o sea, entre el total eso es, y el hasta, variable. eso es. Claro, este cuadrado que hay aquí, este rectángulo que hay aquí, esto que estoy marcando en amarillo, eso es el coste fijo. Eso es. Es decir, si cierra, pierde todo eso, pierde el coste fijo. Mientras que si produces, sí que tienes pérdida, pero la pérdida sería lo que está rayado en rojo. ¿Qué prefieres, perder lo amarillo o perder lo que está rayado en rojo? Pues lógicamente perder lo que está marcado en rojo. Prefieres seguir produciendo y tener una pérdida más pequeña que la pérdida que tendrías al cerrar, que perderías todo el coste fijo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vale? Bien, pero claro, aquí hemos dibujado el coste variable medio por debajo del punto de equilibrio y claro, al dibujarlo por debajo del punto de equilibrio, pues lógicamente me sale que le interesa seguir produciendo. ¿En qué caso estaría indiferente entre producir o cerrar? Dibujas encima de precio. Indiferente, Diferente. que le dé igual, producir o cerrar le da igual. Entonces el coste variable medio tendría que ser No. igual que el precio. Igual que el precio. Por lo tanto, ¿Qué la haces curva de con- coste variable medio ¿Qué haces con tendría que pasar justo por ahí, por el punto de equilibrio donde está el precio. Así y así. Claro, si el coste variable medio justo te coincide con el precio, si yo dibujo aquí el coste fijo, entre el coste total y el coste variable, ¿ves que el coste fijo es igual que la pérdida? Por eso le da igual. Dice, si cierro, pierdo el coste fijo y si produzco, tengo pérdidas, pero las pérdidas son iguales en este caso. Por eso está indiferente. Cuando el coste variable medio es tangente a la demanda, tangente, es decir, que justo el coste variable medio coincide con el precio para la producción del monopolista, entonces le da igual, porque pierde lo mismo, haga lo que haga. ¿Vale? Bien, ¿y en qué caso entonces cierra? ¿Por dónde tendría que pasar el coste variable medio para que la empresa decida cerrar? Lo que hemos dicho antes, encima de precio. Por encima del precio. Vale, entonces tendría que ser una curva de coste variable medio, por ejemplo, por aquí. Por encima de la demanda. Porque entonces para la producción QM el coste variable medio estaría aquí. Entonces, si yo marco ahora el coste fijo, entre el coste total medio y el coste variable medio, el coste fijo sería este rectángulo amarillo. Ese es el coste fijo. Mientras que la pérdida, si producíamos, la pérdida era
más grande. Si produce, pierde lo rojo. Si cierra, pierde el coste fijo, que es lo amarillo. Pierde menos cuando cierra. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues esto sería entonces la solución gráfica. Vale. Bueno, aquí tenemos un caso práctico. Vale, esto es un ejemplo. Vale, una regla práctica para fijar el precio. Vale, esto apréndete sin más la fórmula. ¿Vale? La fórmula. Nosotros que hemos dicho que para decidir el monopolista lo que va a producir, para maximizar su beneficio, hace ingreso marginal igual a coste marginal, ¿no? Para máximo beneficio, la empresa monopolista produce donde el ingreso marginal es igual a coste marginal. Y de aquí decidía la producción. ¿Vale? Ahí decide la producción. Y luego el precio, simplemente nos íbamos a la función de demanda para determinar el precio. Sustituías esa producción en la función de demanda y te salía el precio. ¿Vale? Bien, pues la regla práctica para la fijación de precio es al revés, que el monopolista ponga el precio y luego ya a ese precio pues vende lo que pueda. Entonces, regla práctica. En este caso, en vez de decidir Q, decide P. Vale. Del precio. Vale, pues la regla práctica sale de aquí, de lo de ingreso marginal igual a coste marginal, sale de ahí, ¿vale? Y quedaría así. P, yo te pongo ya la fórmula final. La demostración la tienes aquí, ¿vale? Pero la demostración nadie te la va a pedir. O sea, aquí, ¿qué es lo que hace? Calcula el ingreso marginal, que es la derivada, ¿vale? Hace derivada del ingreso respecto de Q, entonces hace la derivada y luego lo iguala con el coste marginal, lo pone en función de la elasticidad. Entonces yo te voy a poner ya la fórmula final y la fórmula final es esta que está aquí en amarillo, que el precio tiene que ser igual al coste marginal, sería precio igual a coste marginal dividido entre 1 más la inversa de la elasticidad. Apréndete esa fórmula por si en algún ejercicio te preguntan eso, cuál sería la fijación del precio. Pues si tuviera que poner un precio, a veces te dan el coste marginal y la elasticidad y te preguntan que cuál sería el precio. Pues simplemente aplicas esta fórmula. ¿Vale? Es aprendértela de memoria. Vale. Bien. Vale, aquí te lo relaciona con la competencia perfecta, porque si esto fuera competencia perfecta, en competencia perfecta el precio tiene que ser igual al coste marginal, ¿no? Sí. Sí, vale, pero la fórmula anterior me sirve. Lo que pasa que en competencia perfecta, la elasticidad precio de la demanda, como es una línea horizontal, la demanda es horizontal, esta elasticidad precio es infinito. Claro, si la elasticidad precio es infinito, 1 entre infinito es 0. Y entonces, si esto es 0, pues entonces te queda coste marginal, precio igual a coste marginal. ¿Lo ves? O sea, la regla práctica de la fijación del precio te vale para competencia perfecta y te vale para monopolio, te vale para cualquier mercado. Lo que pasa que en competencia perfecta, como la elasticidad de la demanda es infinita, pues claro, al final te queda precio igual a coste marginal. ¿Vale? Vale, lo de los desplazamientos de la curva de demanda, bueno, nada, esto me lo voy a saltar. Vale, de aquí lo único que sí que es importante es que en el mercado de competencia perfecta se dice que cada empresa individual, que hay muchas empresas, en un mercado perfectamente competitivo hay muchas empresas muy pequeñitas, y se dice que cada una de ellas tiene una curva de oferta, y su curva de oferta era su curva de coste marginal. Esto que aquí está marcado en rojo fuerte, más grueso, vale, esta sería la oferta de la empresa a largo plazo, porque son los costes a largo plazo, y si ponemos los costes a corto plazo, la oferta sería lo mismo, el coste marginal, siempre desde el mínimo del coste variable medio.
¿vale? Porque menos que eso, si el precio es más bajo, cerraba. ¿Vale? Esto para la competencia perfecta. La empresa tiene una curva de oferta que me dice a cada precio pues una cantidad que produciría la empresa competitiva. Vale, pues esto para el monopolio no me sirve. El monopolio no tiene curva de oferta. En un mercado monopolista, ¿vale? No se puede hablar de curva de oferta. Importante, ¿vale? No se puede hablar de curva de oferta. No la hay. Porque para hablar de curva de oferta tendría que ocurrir que a un precio dado se ofrezca una cantidad determinada y nada más, ya está. Bueno, pues el monopolista eso no ocurre. El monopolista a un precio dado podría ofrecer distintas cantidades dependiendo de cómo sea la curva de demanda. Entonces, un precio no tiene asociado una cantidad concreta. La cantidad podría variar. Si cambia la demanda, la cantidad ofrecida podría ser distinta. ¿Vale? O al revés, si lo miramos al revés, cada cantidad se ofrece a un precio único. No, depende de la demanda, el precio podría ser mayor o menor, el precio podría variar para la misma producción del monopolista, dependiendo de la demanda. Entonces, en el caso del monopolio no hay curva de oferta. Eso es lo que se te tiene que quedar marcado. ¿De acuerdo? Un monopolista no tiene curva de oferta. Vale, luego te ponen aquí el efecto de un impuesto. Vale, vamos a ver igual los ejercicios. Y si me salen impuestos ya lo hacemos en los ejercicios. Vale. Impuestos. En micros, ¿qué sistemas? ¿Cómo? Sí, 6. Vale. Venga, pues yo creo que el primero mismamente. Beneficios. Mira, aquí hay un impuesto, de hecho, en este ejercicio. Vale, venga, empezamos. Te dice, la demanda de un monopolio es Q igual a 200 menos 2P. Venga, vamos copiando, ¿vale? Q igual a 200 menos 2P. Donde Q denota el nivel de producción y P el precio. Bueno, su función de costes totales lo copiamos también, coste total 5Q. Vale, entonces te pide qué nivel de producción maximiza el beneficio del monopolista. O sea, ¿cuál es la Q? La cantidad que producirá el monopolista. Vale, yo tengo ahí la demanda y tengo el coste total. Vale, lo primero, en el monopolio de la demanda sí o sí tienes que despejar P. ¿Vale? En la fórmula para saber el precio, aplicamos, ¿no? La fórmula de esto. No, es despejar de aquí. No, despejar de aquí, de esa función. Aquí te han despejado Q, pues tú tienes que sacar P en función de Q. Entonces sería 200. El Q pasa restando y todo ello entre 2. O si prefieres dejarlo más sencillo, P igual a 200 entre 2 sería 100 menos un medio de Q. ¿Vale? Vale, esa es la demanda. Bueno, entonces nos piden, eso es lo primero que tienes que hacer, ¿eh? Entonces, te piden cuál es la producción que le maximiza el beneficio. Dime tú cuál es la condición de máximo beneficio para un monopolista. Para maximizar ingreso marginal igual a coste marginal. Vale, pues eso es lo que necesitas, el ingreso marginal y el coste marginal. Venga, el ingreso marginal, ¿cómo se saca? Ingreso marginal era, a verlo aquí, ingreso marginal. Lo marginal siempre es la derivada del total. Entonces, en principio, el ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto de Q. Pero yo te he enseñado un truco. Que por 2 es lo que está. Eso es, tú coges el precio, arriba lo tienes, 100 menos un medio de Q, eso es la demanda. El 5, 1, el 2, 4P. ¿Cómo? Tienes que coger esto, ¿eh? Ahora.
Esto es el precio. Entonces, el ingreso marginal, ¿cómo era? El 100, lo mismo que el precio. Sí, 100. Menos, y luego en vez de un medio de Q, ¿qué había que hacer? Multiplicar eso por 2, ¿no? eso es. Pues un medio por 2 es 1. Pues 100 Vale. menos Q es el ingreso marginal. Ya lo tienes. Sin necesidad de hacer primero ingreso total, que sería P por Q, y luego hacer la derivada, ¿vale? Así lo haces más rápido. Vale. ¿Qué es el coste marginal? Otra vez un marginal, que hemos dicho que el marginal es la derivada del total. Mm. Por lo tanto, el coste marginal será la derivada del coste total respecto de Q. Ahí arriba tienes el coste total, 5Q. Pues haz la derivada. ¿Cuál es la derivada de 5Q? 5. 5. Vale, pues ya tenemos el coste marginal. Entonces ahora ya maximizamos beneficio. Igualamos ingreso marginal igual a coste marginal, es decir, 100 menos Q igual a 5. Y de ahí sacas la Q, 95, ¿no? Eso. Pues ya está, ya tienes la producción del monopolista. Vale. El monopolista producirá 95. Vale, ¿y qué precio cobra? ¿Qué hacíamos para sacar el precio? Vale, para sacar el precio es. Dame un segundito. El precio marginal. No, coste marginal no. Un segundito. Para sacar el precio había que. Precio igual a cantidad. No. A ver, Mariam, mira un momentito la pizarra. Mira la pizarra. ¿No tienes ahí el Vale. precio? Vale, sustituir la lista. Claro, sustituyes la cantidad en la función de demanda. Por eso hay que despejar P de la función de demanda para sacar el ingreso marginal y para luego ya sustituir la Q. Si sustituyes ahí 95, ¿qué sería eso? 100 menos un medio de 95. 52,5. Vale, pues son todas calculadas un poco en móvil. Vale. Y sería el. Eso es lo que produce. Vale. Vale. Precio se apaga cada. O sea, una pregunta, ¿el precio de cada producto? ¿O eso no se Precio apaga? de cada unidad, de cada Eso. unidad. Sí. Sí, 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 sí. Ese es precio unitario siempre. Sí. Vale, creo que producción, aquí la No, sí. tienes, 95 sería la respuesta C. Y luego te piden los beneficios. Vale, vamos a sacar el beneficio. Vale. Vale, para sacar beneficio. Venga, el beneficio, ¿cómo lo sacas? Pero beneficio maximizado, ¿eso o lo de maximizado? Bueno, máximo ya es porque ya has sacado la producción 95. Tú lo que tienes que sacar es, si produce 95 y lo vende a 52,5 cada unidad, ¿qué beneficio tiene? ¿Cuál es la definición de beneficio? Ingreso total menos coste total, ¿no? Ingresos menos costes, eso es el beneficio. Vale. Vale, ingreso. ¿Cómo se saca el ingreso total? El ingreso total se saca. Te digo, dame un segundito. Ingreso total se saca el precio. No, eso, cantidad. Cantidad por precio, precio por Eso es. cantidad. Eso es. Vale. Menos el coste total es la función que aquí te dan. 5Q te habían dicho que era, ¿no? Pues 5Q. Vale. O sea, P por Q menos 5Q. Vale, pues ahora sustituye porque lo tienes todo. P es 52,5, Q es 95, pues lo sustituyes y te sale 52,5 por 95, eso es el ingreso, y luego menos 5 por 95. Vale. Vale, entonces el beneficio queda 4.512,5. Vale. Ese es el beneficio. Ha quedado positivo, ¿no? Epa.
positivo, ¿no? Por lo tanto, produce. Cuidado aquí si te hubiera quedado negativo, porque entonces significa que tiene pérdidas. Y ahí ya habría que pensar a ver qué hacer, ¿vale? Pero como te ha quedado beneficio, claro que produces 95, ¿vale? Venga, vamos a los resultados. Vale, pues la respuesta C, ¿no? Y ahora de lo de Eso. Vale, bien, ahora te dicen, seguimos en el mismo ejercicio, ¿eh? Pero ahora te ponen un impuesto de 5 euros por unidad producida. Es decir, que el productor, cuando produzca el producto, él tiene sus costes, pero ahora, además de sus costes de producción, tiene un impuesto que tiene que pagar Hacienda de 5 euros por cada unidad que produzca. Entonces, ¿cuál es ahora el nivel de producción que maximiza beneficios? ¿A cuánto ascienden los beneficios? ¿Vale? Pues habrá que repetir lo mismo que hemos hecho antes, pero con un impuesto de 5 euros por unidad. Vale, ¿qué es lo que cambiaría al poner un impuesto de 5 euros por unidad? el precio y cantidad también. Si aumenta. Ya, pero en los datos iniciales yo vuelvo a los datos de partida. Vale. Lo de impuestos, 5, ¿no? El impuesto tax, 5 euros por unidad. ¿A qué afecta? ¿A la demanda o a los costes? Los dos, ¿no? O sea, Es 5 euros por unidad producida. Entonces, ¿a quién se lo cobran? Costes. A los costes. Vale. Entonces, ¿los costes cómo son? Los de antes más 5 euros por cada unidad. Cuidado. Paga 5 euros por cada unidad que produce. O sea que el coste total hay que sumarle 5 por Q. Es decir, el nuevo coste total sería el de antes, el coste total de antes, más el impuesto T por Q. ¿Vale? Lo que tienes que pagar de impuestos es el impuesto unitario T por el número de unidades. Vale, pues si sustituyes el coste total, te queda 5Q era antes, más el impuesto que también es 5, pues más 5Q. Es decir, que el coste total ahora es 10Q. Vale. Y ahora cambia también cantidad. Bueno, o tú ahora vuelves a hacer el ejercicio que has hecho antes, la función de demanda es la misma, esa no la tocas, ¿vale? El precio es igual, esto es igual, ¿vale? Y lo que te cambia es el coste total, por lo tanto el coste marginal. ¿Entendido? Venga, pues vamos a hacerlo. Venga, entonces ahora ponemos coste total prima igual a 10Q. Venga, pues maximizamos beneficio. ¿Cuál es la condición de máximo beneficio? Jesús. Precio igual a. No, no. No. Vale. Ingreso marginal igual coste marginal. Vale, ingreso marginal igual a coste marginal. Vale, ingreso marginal, ¿qué era? Ingreso marginal era en 95, ¿no? No. No. Era 4. No, eso. Se sacaba del precio, se sacaba de la función de demanda. Vale. Con un truco rápido para no tener que derivar. O sea, el ingreso marginal es la derivada del ingreso total Hemos dicho respecto de Q. Pero en vez de derivar, nosotros íbamos a P, al precio, a la demanda, y aplicábamos un truco. Sí, por 2. Que era. Por 2. Y sería 1. Por 2 y que nos daba 1, ¿no? Has dicho. Sí, entonces dime cómo queda el ingreso marginal, cómo queda la función. 90, o sea, 100 menos 1, ¿no? Eso es 100 menos Q. Eso. ¿Vale? Eso es igual que antes, no ha cambiado. Eso es. Vale. Coste marginal. Era la derivada del coste total respecto de Q. ¿Ha cambiado el coste total? Coste total. Y ahora el coste total es este otro. Sí. Entonces, ¿el coste marginal cuánto es ahora? La derivada de 10Q, 10. 10. Oye. 10.
Vale, pues entonces ya tienes. Como tenemos que hacer ingreso marginal igual a coste marginal, pues igual a 100 menos Q, que es el ingreso marginal, igual a 10, que es el coste marginal. Y de aquí sacas la Q, que es 90. Antes era 95, ¿no? Sí. Pues ahora 90. El monopolista, si le ponen un impuesto de 5 euros por unidad, disminuye su producción. Ya no produce 95, ahora produce 90. ¿Vale? ¿Mariam? Sí, 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 sí. Sí. Sí, Hemos sí. cambiado el coste marginal y entonces ha variado la producción. Sí. ¿Y qué precio cobra? 100, Ahora que ya tienes la producción. 10 euros. ¿Cuál? 10, ¿no? Hemos dicho antes. Que no te vayas a lo de antes. Tú ahora estás en otro caso distinto. Antes cobraba 5 y ahora cobra 10. ¿Y No. cómo has sacado el 10? O sea, antes cobraba 5, ahora pone 5. Antes no creo que cobraba 5, ¿eh? Cobraba 50 y algo. Es verdad. A mí me estoy Y liando. además no te me vayas a lo que crees. Vete a la función a No. donde tienes que ir. ¿Tú de dónde sacas el Vale. precio? Entonces, acá sustituyo 100 menos 90 entre 2, 45. 90 entre 2 es 45, entonces 100 menos 45, 55. Era 55. Vale, pues este es el precio. Vale. Vale, antes era un poco más, ¿no? Un precio un poco más alto. O un poco menos, perdón. Antes era un poco menos el precio. 52,5 era. Eso es, eso es. Vale, pues ya tienes ahora precio y cantidad. Pues ahora vamos a sacar el beneficio. Vale. Fíjate que estamos repitiendo lo de antes, lo único que ha cambiado el coste porque hemos metido el impuesto. Pero luego ya lo demás lo hacemos igual. Venga, el beneficio. ¿Cómo lo 55 sacábamos? menos coste total. Vale. Vale, el ingreso total, ¿cómo se sacaba? Menos coste total. Ponemos el precio, el 55. Bueno, todavía no me sustituyas. De momento tú dime P Ah, por Q, ¿no? eso es. Y menos coste total, que ahora es 10, o sea, 10Q. Eso es P por Q menos 10Q. Y ahora ya sustituye lo que te dé la gana. P 55, Q 90. Venga, pues 55 por 90 esto. menos 10 por 90. 4050. Ya está. Sigue quedando beneficio positivo, ¿no? O sea que produce. Vale, pues ahí lo tienes. Cantidad 90 y el beneficio 4050. ¿Vale? ¿Entendido? Sí, sí, el primero era 90, vale, sí, sí, sí. Vale, entonces, ¿el precio, ves que ha subido el precio? Mm. ¿Cuánto ha subido el precio? Tres, Compara el precio que dos, tenían antes del impuesto y el precio después del impuesto. 2,50, ¿no? ¿Eh? 2,50, creo. Sí, 2,5. Eso es. Vale, o sea, el monopolista, como a él le han puesto un impuesto, ¿él qué hace? Pues subir el precio. Sí. Pero, claro, ¿el impuesto Baja de la cuánto es? producción, ¿Eh? baja la cantidad. Y ha bajado la cantidad, vale. Pero el impuesto era de 5, Sí, ¿no? sí. Sin embargo, el precio ha subido Eh, 2,5. Es decir, el monopolista, como a él le cobran 5 euros de impuesto por cada unidad que produce, lo que hace es subirle el precio a los compradores, pero no le ha subido el precio en la misma cuantía del impuesto. ¿Ves que le ha subido el precio menos? ya, Eso significa que efectivamente el monopolista va a trasladar una parte del impuesto a los compradores, que van a tener que pagar 2,5 euros más por cada unidad, pero como no ha podido trasladar todo, los 5 euros, no ha subido el precio en 5 euros, lo ha subido pero menos. Eso quiere decir que el resto lo va a pagar él de su bolsillo. Es decir, que se reparte entre los dos. ¿Vale? mm,
Bien, esto siempre es así. El monopolista pasa una parte del impuesto al comprador y el resto lo paga él. Bueno, eso ya depende de cómo sea la demanda a la que se enfrenta. Habrá veces que sube el precio más incluso que el impuesto. Es que depende de la elasticidad de la demanda, ¿vale? Eso ya habría que verlo. Y eso míralo en la teoría porque lo tienes aquí en la teoría, Vale. ¿vale? Que yo me lo he saltado, pero aquí está lo del impuesto, efecto de un impuesto. ¿El efecto del impuesto qué es? Que como el coste marginal del monopolista ahora es mayor, el monopolista produce menos y cobra un precio más alto. Pero mira en este gráfico. El coste marginal lo han dibujado horizontal, ¿vale? Y el coste marginal sube, pues en el impuesto. Miras la flechita roja esta de abajo y esto es la subida del coste marginal debido al impuesto. Pero ¿ves la curva de demanda que han dibujado? Que es una curva, no es una recta como estamos haciendo nosotros. Sí, Claro, aquí las elasticidades son diferentes. Fíjate lo que sube el precio, de P sub 0 a P sub 1. ¿Ves que la subida del precio es mayor que la del impuesto? sí. Claro, pero eso es por el tipo de elasticidad que tenga la demanda. ¿Vale? En nuestro caso, el precio subía la mitad del impuesto, es decir, el monopolista la mitad del impuesto se lo hace pagar al comprador y la otra mitad la paga él. Bien, pero depende de cómo sea la demanda, de cuál sea la elasticidad de la demanda. ¿Vale? En las demandas lineales, con costes marginales constantes, pues pasa lo que nos ha pasado en nuestro ejercicio, pero depende de cómo sea el ejercicio, pues puede ocurrir que el precio suba más o suba menos que el impuesto. ¿Vale? Mira, en este caso te dice, si la elasticidad es 2, el precio sube el doble del impuesto. Vale. O sea que en nuestro caso el impuesto, por ejemplo, que era 5, el precio habría subido en 10 euros. Y sin embargo, en nuestro ejercicio el precio ha subido solo 2,5. Elasticidad, ¿cómo que sea 2? No entiendo que... La elasticidad precio Sí. medía era la sensibilidad de la demanda, de la cantidad demandada ante variaciones del precio. Vale. Porcentajes. Eso Vale. lo veías en micro 1, ¿vale? En la Ujú. introducción. Entonces, según lo sensible que sea la demanda, pues el precio variará más o menos. Vale, sí, sí. Vale. Vale, seguimos con la teoría. Monopolista con varias plantas. Vale, ¿esto qué es? Un monopolio es una empresa, pero puede ser una empresa que produce su producto y es la única que produce el producto, pero no lo hace en una única fábrica, tiene varias fábricas donde lo produce. Entonces, imagínate que eso, que es una empresa que se dedica a la producción de, yo qué sé, pues un producto, pero tiene una fábrica en Bilbao y tiene otra fábrica en Donostia, ¿vale? Entonces, el monopolista decide su producción total, pero luego tiene que decidir qué cantidad produce en Bilbao, o sea, cómo reparte la producción, cuánto produce en la fábrica de Bilbao y cuánto produce en la fábrica de Donostia, ¿vale? ¿Tiene que producir lo mismo en los dos sitios? No. No, no tiene por qué. Depende de cómo sean los costes en cada fábrica. Hombre, si los costos son iguales, sí. Si la fábrica de Bilbao y la de Donosti son idénticas y tienen los mismos costes, pues entonces sí, se repartirá a partes iguales, ¿vale? Pero no necesariamente. El monopolista, como quiere minimizar los costes, quiere producir de la forma más barata posible, pues lo que va a hacer es repartir la producción, produciendo primero donde más barato le salga y luego ya pues se trasladará parte de la producción al otro sitio. Si, por ejemplo, en Bilbao, imagínate, el coste marginal fuera 3, o sea, cada unidad que produce le cuesta 3, constante, siempre 3, 3, 3, 3. Y en Donostia el coste marginal fuera 5, independientemente de la cantidad producida, cada unidad siempre le cuesta 5. ¿Tú qué harías? Teniendo las dos fábricas, una en Bilbao y otra en Donosti, producirla en Bilbao te cuesta 3 y producir en Donosti te cuesta 5. ¿Dónde vas a producir? En Bilbao. En Bilbao. Claro, tú siempre vas a irte a donde el coste marginal sea menor, ¿vale? Bien, claro, si el coste marginal es constante y en un sitio el coste marginal es más bajo que en el otro y es constante, pues entonces vas a producir todo en un sitio y en el otro no vas a producir nada. Pero claro, normalmente los costes marginales son crecientes, no son constantes. Cuanto más produces en un sitio, el coste marginal va subiendo. Entonces, claro, ahí te interesa repartir entre los dos, porque si no, el coste sube mucho, ¿vale? Entonces, ¿exactamente cómo lo va a hacer? Pues muy fácil. ¿No hemos dicho nosotros que para maximizar beneficio el monopolista tenía que hacer ingreso marginal igual a coste marginal? Sí.
¿Vale? Pues aquí también. Lo que pasa que en vez de tener un coste marginal, tiene dos costes marginales distintos. Entonces hará ingreso marginal igual a coste marginal en la planta 1 e ingreso marginal igual a coste marginal en la planta 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Entendido? Sí, sí. Vale. En un ejercicio, ¿cómo lo haríamos? Vale, mira, voy a coger el mismo ejemplo de antes. Vale. Tú tienes ahí el precio, vamos a poner coste marginal 1, 5Q, no, perdón, coste total 1, 5Q y coste total, bueno, 5Q cuadrado menos 2Q, por ejemplo. Y el otro, el coste total 2, pues 2Q cuadrado menos Q, yo qué sé, para que sean dos costes diferentes, ¿vale? Bien, entonces, vale, en el 1 sería por Q1, claro. Y en el otro pondrías Q2. Es decir, la cantidad que produces en la fábrica 1 le llamas Q1, la cantidad que produces para la fábrica 2 pones Q2. ¿Vale? Vale, pero en la demanda, en el precio, la cantidad es la Q total. ¿Vale? Es la Q total. Entonces tú tienes que hacer en la planta 1, para maximizar beneficio, tienes que hacer coste marginal 1, o mejor, vamos a poner el mismo orden que poníamos antes, ingreso marginal igual a coste marginal 1. Y en la planta 2, ingreso marginal igual a coste marginal 2. ¿Vale? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Vale, ¿cómo sacas ahora el ingreso marginal? Pues igual que antes. 100 menos Q, ¿no? Sí, pues sería uno. Mariam, Sí, sería 100 menos uno, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Mariam, ¿Oyes? ¿me oyes? Yo sí. A Yo ver, sí. Yo te Mariam. oigo. Yo a ti sí. Ah, ahora te oigo, es que te me has quedado como congelada un rato. Ah, Vale, digo que el ingreso marginal era 100 menos Q, ¿no? eso es. Vale, pues cuidado, porque cuando hay dos plantas, esta Q es la Q total. O sea, esa Q total, es Q1 Más más Q2. Q2. Claro, tú llevas al mercado lo que produces en la planta 1 más lo que produces en la planta 2. Llevas la producción total al mercado. ¿Vale? Entonces, lo único que tienes que tener cuidado es eso, que en el ingreso marginal tendrás que poner 100 menos Q1 menos Q2. O si quieres poner un paréntesis, Q1 más Q2 dentro del paréntesis, ¿vale? Pero si quitas el paréntesis, menos Q1 menos Q2. ¿Y qué sigue? ¿Vale? Vale. Vale. Y luego, pues ya harías en la planta 1, ingreso marginal, que es este, igual al coste marginal 1. Bueno, pues tendrás que hacer el coste marginal 1, hacer la derivada y lo igualas. Bueno, Y en la planta 2, lo mismo, con el coste marginal 2 derivas este coste y lo igualas. ¿Vale? Y te quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Tienes que resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De acuerdo? Y te saldrán dos producciones, Q1 y Q2. ¿Vale? vale. Vale, bueno, este es el gráfico. Tienes una demanda de mercado única, un ingreso marginal único, lógicamente, pero luego los costes marginales tienes dos costes, que tienes dos fábricas. ¿Ves que son diferentes? El coste marginal de la fábrica 1 es el que está en azul y el coste marginal de la fábrica verde, o sea, de la fábrica 2 que está en verde. ¿Vale? Bueno, pues para ver la solución gráfica, lo que tendrías que hacer sería sacar el coste marginal total, que sería la suma horizontal de los dos costes marginales, ¿vale? Y entonces, donde el coste marginal total corte al ingreso marginal, ¿vale? Te da la producción total. Y de aquí sacas, te vas a la demanda y sacas el precio. Vale, pero queríamos saber esa producción total, esa Q total, cuánto llevas a producir a la fábrica 1 y cuánto llevas a producir a la fábrica 2. Vale, pues eso simplemente es tú te coges el ingreso marginal y miras el coste marginal 1
y el coste marginal 2, porque el ingreso marginal tiene que ser igual a los dos, tiene que estar a la misma altura. Entonces, produces Q1 y Q2. Pero aquí normalmente gráficas no suele haber, ¿vale? Tendrás que en todo caso que hacerlo analíticamente, pero gráficas no suele haber. Vale, el poder de monopolio también vamos a verlo en un momentito porque vamos a ver solo la fórmula, ¿vale? Solo esta fórmula. Si en un ejercicio te piden calcular el poder de monopolio o el índice de Lerner, que es lo mismo, el índice de Lerner es una medida del poder que tiene el monopolista. El poder que tiene el monopolista se basa en que, así como en competencia perfecta, las empresas no tenían ningún poder para influir en el precio, como aquí, Sí. competencia perfecta. Vale, el poder de monopolio es 0. Porque la empresa no tenía capacidad para influir en el precio. Y entonces, como no tiene capacidad para influir en el precio se lo ponía al mercado y la empresa tenía que vender a ese precio sí así, la empresa producía haciendo precio igual a coste marginal, ¿vale? Cuando no hay poder de monopolio, la empresa tiene que vender a un precio igual a su coste marginal. Vale, el monopolista sí que tiene poder, porque sí que puede influir en el precio. Puede cobrar un precio distinto, bueno, puede no, de hecho cobra un precio distinto al coste marginal, un precio más alto, porque el monopolista sí que puede decidir, por ejemplo, voy a producir menos para así cobrar un precio más alto. Si eso me interesa, lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, en el caso del monopolio, el poder de monopolio es lo que se llama el índice de Lerner, ¿vale? Se mide con el índice de Lerner. Vale, lo llamamos L mayúscula, ¿vale? Índice de Lerner. Y entonces, este índice de Lerner, apréndete la fórmula, es precio menos coste marginal. Claro, en competencia perfecta eso sería 0 porque el precio y el coste marginal serían iguales, ¿vale? Pero ahora no. Precio menos coste marginal entre precio, eso es. O sea que si en un ejercicio te pidieran que calculases el índice de Lerner, tienes que aplicar esta fórmula. Con el precio y con el coste marginal sacas el índice, ¿vale? Y si no, otra forma de hacerlo es que esto es lo mismo que la inversa de la elasticidad precio. Por si acaso, y esto sí que va a salir en los test, te piden el índice de Lerner y solo te dan la elasticidad. Solo la elasticidad de la demanda. Bueno, pues el índice de Lerner será menos la inversa de la elasticidad. Como la elasticidad es negativa, menos por menos te va a quedar más. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, en competencia perfecta, como precio es igual a coste marginal, la L de la competencia perfecta es 0. Es P menos coste marginal entre P. Claro, como estos dos son iguales, aquí tienes 0. O otra forma de verlo, es la inversa de la elasticidad precio, hemos dicho, ¿no? Ya, pero es que en competencia perfecta la elasticidad precio de la demanda es infinito porque es horizontal. Algo entre infinito, 0. Claro, no hay poder de monopolio en competencia perfecta. ¿Vale? Entonces es aprenderte esta fórmula. Las dos formas, ¿eh? O precio menos coste marginal entre precio o la inversa negativa de la elasticidad precio. ¿Vale? Vale. Bien, aquí te pone dos ejemplos gráficos para que veas. Te pone el equilibrio del monopolista. Primero, en el caso de que la demanda, ves que aquí es como muy horizontal, muy plana. Eso quiere decir que la elasticidad es grande. ¿Vale? La elasticidad precio es grande. Pero en el segundo gráfico ves que la demanda es más vertical. Menos elasticidad. Vale, pues fíjate, en el primer caso, tú haces ingreso marginal igual a coste marginal, te sale Q asterisco, ¿no? La producción. Con esa producción te vas a la demanda y sacas el precio, P asterisco. Fíjate la diferencia que hay entre el precio y el coste marginal. Ves que el precio sí que es más alto que el coste marginal, pero ves que la diferencia no es muy grande, ¿no?
El monopolista sí que cobra un precio mayor que el coste marginal, ahí se ve que tiene poder de monopolio, porque si fuera competencia perfecta no podría hacer eso, ¿vale? Pero puede subir el precio un poquito, o sea que mucho poder no tiene. En el segundo caso, sin embargo, donde el ingreso marginal te corta el coste marginal, sacas la producción Q asterisco, pero luego subes a la demanda para poner el precio y fíjate el precio donde te queda, mucho más alto que el coste marginal, ¿lo ves? Es decir, que aquí el monopolista ha podido poner un precio bastante más alto que el coste marginal para él. Por lo tanto, eso quiere decir que tiene mucho poder. Eso. ¿Entendido? Sí, pero Claro, pero eso ya depende de si la demanda es más horizontal o es más vertical, es decir, depende de la elasticidad. vale, pero una pregunta. Ingreso marginal, ¿por qué no está en el medio en ese esquema, la primera? Bueno, sí que está en el medio, lo que pasa que no hemos seguido con la demanda. ¿La demanda dónde Vale, cortaría? ¿No ves que la hemos dejado ahí cortada? Si demanda, cortaría por aquí, si vale, la estiras, ¿no? vale. Claro. En el segundo sí que la hemos cortado con el eje horizontal, pero en el primero, como es tan larga, no la hemos cortado. Vale, lo de fuentes de poder de monopolios o sin más, lo miras tú. Vale, y lo de los costes sociales del poder de monopolio lo dejamos para el próximo día. Vale. ¿Eh? Vale, vamos a ver. Jolín, que me abre aquí esto. Vale, vamos a hacer algún ejercicio más. Vale, el 5, por ejemplo. Dice, un monopolista produce una cantidad tal que ingreso marginal igual a coste marginal. Esta decisión maximizará sus beneficios. Es un monopolio, ¿eh? Siempre. Si haces ingreso marginal igual a coste marginal, maximizas el beneficio siempre. Nunca. Solo si las funciones de demanda y costes son lineales, o sea, solo cuando sean rectas las curvas de costes y curvas de demanda. Es B, O ¿no? solo si el coste marginal es constante, o sea, solo cuando el coste marginal es horizontal. Yo pienso B o D. B, o sea, nunca, cuando hace ingreso marginal igual a coste marginal, nunca maximiza beneficio. No. No. Entonces, ¿cuál es la condición de máximo beneficio del monopolista? Ingreso total. No, ahí. No, ese coste total. No, es ingreso marginal igual a coste. Vale, ingreso. No, es vale, vale, vale. He pensado al revés, justo. Siempre, el A. Claro, 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 es que me efectivamente. cago, vale, sí, me cago, claro. Claro, eso es lo que hemos dicho en la teoría. Sí, 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 Condición sí, 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 siempre. sí, sí, Yo sí. te he hecho muchos dibujos y en Es algunos que el casos el anterior coste dibujo me ha marginal. liado. El anterior dibujo, como era así, ¿sabes? Justamente cortaba. Ya, pero no tiene por qué. Yo te he hecho Ya, otros dibujos aquí. sí, pero es que ha dicho lo de maximizar y elasticidad y ya me he ido. Hoy, hoy. Ah, pues. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Vale, mira, ¿ves ahí un coste marginal? ¿No ves que te lo había hecho en forma de U? No, sí, sí, no, decía el dibujo, el último que hemos visto en teoría. El dibujo que ponía elasticidad, donde Sí, cortaba. sí, vale, pero no Ya, tiene ya, por qué ser horizontal. El ya, coste ya, marginal ya. puede ser horizontal, o recto o curvo, pues Sí, da sí, igual. sí, me he quedado con lo Siempre mismo. para maximizar beneficio, ingreso marginal igual a coste marginal. ¿Cuál? Vale, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera? ¿Cuál no es verdadera? Cuidado con esto, ¿eh? Porque suele, al final se nos olvida y ponemos la que es verdadera. Te pregunta cuál no es, o sea, Vale. tienes que buscar ¿Cuál la es que es falsa. mentira? Sí. El monopolista es el único productor en el mercado. ¿Eso es verdad o es mentira? Que un monopolista es el único que produce en el mercado. Pues sí, yo creo que es verdad esto. Eh, Claro, el eh, monopolio era un mercado en el que solo había una sí. empresa. Vale. Sí, vale, esa no es. El precio del monopolio se obtiene a partir de la curva de demanda. Que para sacar el precio te tienes que ir a la curva de demanda. No. No, ¿de dónde sacas el precio entonces del monopolio? El precio con la cantidad. Cantidad, ¿no? Primero sacabas la cantidad y luego, ¿qué hacías con la cantidad? A ver, cantidad por la elasticidad luego. Te O la por llevabas variable. al...
A la demanda, claro que te la llevabas a la demanda, sustituías la Q en la demanda, Abajo de la línea, vale, claro, esa es verdadera también, vale, sí. ¿vale? El monopolista decide la Q, pero luego la demanda es la que para esa Q decidía pues el precio, Vale, sí. ¿vale? Verdadera también, Vale. entonces. Pues El monopolista puede fijar un precio tan alto como quiera, o sea, puede cobrar el precio que le dé la gana. sí, es verdad. Sí, puede cobrar el precio que quiera, o sea, vende lo que quiere y al precio que le dé la gana a él. Lo que quiere, o sea, producir no depende de lo que. A ver, habíamos dicho antes, en un caso, el monopolista decidía el precio, pero no la cantidad, o al revés, decía cantidad y el precio decidía nosotros, ¿no? ¿Quién decide el precio? ¿Quién decidía el Nosotros, precio? ¿no? La Demanda, demanda. sí. Entonces no puede fijar el precio tan alto como quiera. Pero me he dicho depende del caso.